Bueno, bueno, bueno. Probando, probando, probando. ¿Listo? Tú me dices cuando iniciamos, estimado. ¿Ya se puede? Perfecto. ¿Qué tal? Pues muy buenos días a todas, a todos. Es un verdadero placer estar aquí en este auditorio tan hermoso y desde luego agradecerles a cada uno y a cada una de ustedes su presencia. Vamos a iniciar esta sesión dentro del 14º Congreso Anual de Economía y Políticas Públicas sobre México que organiza esta casa de estudios y otras universidades del país como el CIDE, como la Universidad de Guadalajara, por mencionar algunas de ellas. En este caso particular, la sesión la titulamos México ante el neoproteccionismo de la administración Trump 2.0, políticas públicas para una economía resiliente. El propósito de esta sesión es doble porque, por un lado, buscaremos comprender con el mayor rigor posible los impactos de este giro neoproteccionista de Washington, incluyendo desde luego la imposición de aranceles, pero también otras medidas que de alguna forma tensionan cadenas de valor, incluso flujo de personas, sobre sectores clave para México. Por otro lado, discutiremos rutas de política pública que buscan fortalecer nuestra resiliencia económica, no solo mediante la tan vituperada diversificación de mercados, sino también el fortalecimiento del mercado interno, la formalización laboral, mecanismos innovadores de protección al ingreso y un uso inteligente del TEMEC en el nuevo contexto y en caso de que éste siga vigente y en los términos actuales. La dinámica del panel será la siguiente para no robar más tiempo. Cada ponente contará con entre 15, 20 hasta 25 minutos para su exposición y al concluir, desde luego que abriremos un espacio de diálogo con la audiencia que esperamos que sea pues, lo más enriquecedor de esta sesión. Les pediríamos que por favor mantengan sus dispositivos móviles en silencio y que vayan de alguna forma elaborando sus preguntas para que al final nos aboquemos a tener una sesión lo más dinámica posible y generar un debate sustancial. Dicho esto, en primera instancia escucharemos a la doctora Aribel Contreras Suárez, ya muy conocida en esta universidad y que creo por todas y todos ustedes y desde luego por nosotros, pues es nuestra coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, quien analizará con perspectiva de economía política internacional la nueva era Trump 2.0, como ella la ha bautizado, especialmente en materia comercial. La idea es que la doctora examine cómo Estados Unidos, tras haber impulsado el GATT en su momento, después la Organización Mundial del Comercio, pues está reconfigurando las reglas del juego mediante aranceles a insumos importantes como el acero, el aluminio y el cobre, pero también con presiones comerciales muy fuertes al sector automotriz, utilizando la palanca arancelaria no solo por razones comerciales, sino como instrumento para otras prioridades políticas. Veremos, y con esto le cedería la palabra, cómo el principal artífice del sistema internacional como lo conocemos ahora es precisamente el que está generando las mayores disrupciones. Dicho esto, doctora, le cedo el uso de la palabra. Muy buenos días. ¿Se oye? Es que después de tu volumen, con el mío no se oye nada. Bueno, pues mi nombre es Aribel Contreras y la verdad es que estoy sumamente contenta y agradecida tanto con el doctor Joel Peña como con la maestra Anabel Ortega, que hemos caminado juntos desde hace mucho tiempo atrás, hemos compartido tantas vivencias académicas que no me hubiera imaginado hoy estar sin ellos. Así que la verdad, muchísimas gracias y es un gusto compartir con ustedes. Hablar sin duda de la parte neoproteccionista con Trump 2.0 me parece impensable no abordar los temas que ahorita durante los próximos minutos voy a poner a su atención. Me siento un poco atada porque yo no soy de estar en un lugar, siempre me gusta moverme, entonces intentaré dar mi mejor esfuerzo. No, porque hay que moverla, entonces aquí me quedo. Muchas gracias.
Y quiero que presten mucha atención porque hay muchos términos que agregué, que estaré platicando, pero que en ocasiones se confunden, en ocasiones he visto que la prensa revuelve y pone sinónimos de cosas que no son. Entonces, ojo con algunos términos nuevos que son para ustedes, que tenemos que prestar atención porque es esta era de Trump 2.0. Entonces, de entrada, el título ya es bastante disruptivo, ¿no? La neotrompización del comercio global. Entonces, ¿qué es la trompización? ¿Qué es trompismo? ¿Qué es la neotrompización? Etcétera, lo vamos a ver en los siguientes minutos. Hablar del comercio global en tiempos de Trump 2.0, sin duda, es regresar a lo que sucedió el 1 de enero de 1947, cuando es Estados Unidos quien después de la Segunda Guerra Mundial comienza a querer no solamente hablar de un nuevo tablero en términos geopolíticos, que lo creó con las Naciones Unidas, sino ahora la apuesta de Estados Unidos en ese momento era crear un nuevo tablero, pero en el ámbito geoeconómico. Y esta apuesta era justamente crear lo que se llama el GATT, es decir, este acuerdo de aranceles y tarifas, un acuerdo general donde su sede se establece en Ginebra, Suiza, y que no tenía otra intención, en lo absoluto lo que le interesaba eran los aranceles, ese era el pretexto. En realidad lo que le interesaba mucho era crear reglas de juego en el ámbito comercial a conveniencia de Washington. Y me parece que al final del camino lo logra muy bien en ese momento, y con los años fueron adhiriéndose nuevos países. De hecho, México se adhirió, ¿saben hasta qué fecha? Hasta 1986. O sea, vean la cantidad de años que pasaron, prácticamente 4 décadas, en el que por fin México lograra ser parte de estas nuevas reglas del juego, de eliminar barreras arancelarias, pero también no arancelarias. Y ahora cuando vemos este caso de esta imagen, que yo soy muy visual, por eso es que puse puras imágenes, vemos del lado derecho la Organización Mundial del Comercio. Es decir, es esta evolución, esta transformación de dar un salto cuántico del GATT a la Organización Mundial del Comercio, que se crea y se transforma a partir del 1 de enero de 1995. Y es interesante ver cómo este tablero comercial evoluciona, porque ahora ya no solamente se trataba de bienes, ya era servicios, propiedad intelectual, más países. Al día de hoy, ¿saben cuántos países son miembros de la OMC? Y no le pregunten a ChatGPT. ¿Nada más es duda? ¿No? 166 países. Esto nos permite dimensionar la apuesta de Estados Unidos en temas del comercio global. Y el hecho de que ustedes vean esta imagen se convierte no nada más en una imagen de dibujo, sino es cómo se está convirtiendo la Organización Mundial del Comercio desde el 95 hasta el día de hoy. Es decir, han transcurrido ya 25 años, 30, donde las reglas del juego han cambiado, se está convirtiendo en un laberinto y cada vez se hace mucho más complejo. Pero si creíamos que ya era complejo antes de la pandemia, pues agárrense, ¿no? Porque con la llegada de Trump 2.0, la complejidad en el ámbito comercial se volvió mucho más estruendoso. En su primer periodo, que es el periodo conocido como el trumpismo, es el primer mandato de Trump. Entonces aquí viene este segundo término. Acuérdense que el primero fue neotrumpización. El segundo término es el trumpismo. El trumpismo, ahorita en otra imagen lo voy a definir más. Pero ¿qué sucede con estas reglas del juego a nivel comercial? Ya le subieron al volumen. Ya me escucho en Sound Dolby, una sala de cine. En la primera imagen vemos cómo esto es un rompecabezas. Un rompecabezas donde se quiere configurar un nuevo escenario
con reglas de juego claras, con acuerdos comerciales, con un supuesto órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio, un órgano de apelación paralizado, porque los jueces ya no se siguieron nombrando por una parálisis que así la decidió Estados Unidos, y que hoy sin duda se enfrenta, por un lado, a críticas porque no se ha reformado, por otro lado, porque el órgano de apelación prácticamente es inoperable, está ya ni siquiera en terapia intensiva, ya pasó al estado vegetativo. Y por el otro lado, con Trump 2.0, pues ya dejamos atrás la era del trumpismo y estamos entrando en un nuevo escenario. Y aquí en esta imagen de su lado derecho pueden observar cómo se tiene las reglas del juego con las que los países estaban dispuestos a jugar, a interactuar en una batalla donde el principal proveedor de financiar y dar recursos a temas de presupuesto, que es Estados Unidos, ahora es el principal promotor de romper las reglas del comercio internacional. O sea, esto es terrible, me parece verdaderamente consternante. De hecho, cuando yo estaba estudiando la carrera de comercio internacional, que yo justamente estaba de la edad de ustedes, la apuesta, me acuerdo perfecto, era reglas de juego claras, las disputas que se resuelvan bien, una apuesta en una mayor arquitectura, y nunca me hubiera imaginado que 30 años después iba a estar hoy frente a ustedes diciéndoles: nadie entiende cuál es el futuro de la OMC, nadie puede tener una bola de cristal para saber si Estados Unidos en algún momento, el presidente Trump, se va a querer salir, si viene en declive, si se va a fortalecer, si ahora la apuesta es el regionalismo, si más bien ahora es apostarle a acuerdos bilaterales, ya no multilaterales. O sea, estas conversaciones están al interior de la OMC. El trumpismo caracterizado porque, ¿se acuerdan? En el primer mandato todos hablábamos y decíamos: es un misógino, él fomenta la discriminación, se cree que con estas narrativas nacionalistas está dividiendo a la sociedad, está polarizándola, es un personaje que es un hombre de negocios, no es un político, y va a querer administrar el país como si fuera una gran empresa, fomenta sin duda el racismo, es un macho alfa a la N potencia. Esto es lo que caracterizó su primer mandato, que se acordarán que amenazó a Canadá y a México de que se iba a salir del Telecán. Y yo en cada ronda de negociación argumenté, y afortunadamente están los videos de prueba, de que yo siempre dije: no se va a salir, es su estrategia de negociar. Pero el USMCA, o sea, el TEMEC, finalmente salió adelante, pero salió adelante no por Estados Unidos, sino gracias a la voluntad de México por un lado, Canadá por el otro. Hubo momentos de tensión, de que Canadá se quería salir y decía: ya mejor quédense México, Estados Unidos, y yo me hago bolas por mi cuenta. Y gracias a la diplomacia en ese momento es que se logra que finalmente los tres grandes amigos, así se conoce, lograran avanzar y construir el Telecán, el TEMEC. Sin embargo, no pensemos que esto es únicamente un tema comercial. Esto es más política que comercio. Y muestra de ello es que no nada más se trata de la parte comercial entre los tres países, sino que se trata también de utilizar temas comerciales al interior de cada país. O sea, tanto Peña Nieto se encargó pues de venderlo y de mostrarse como un presidente que luchaba por las relaciones comerciales multilaterales, como también Justin Trudeau en Canadá hizo lo propio para tratar de unificar a Quebec, que quería prácticamente estar fuera del TEMEC, pero logró unificar una visión de nación. Y en el caso de Donald Trump, pues no fue la excepción. Ustedes ven el cartón del lado derecho, donde visualizamos a una Nancy Pelosi, que en ese momento era la presidenta de la Cámara de Representantes, una señora del Partido Demócrata,
dándole batalla a Trump del Partido Republicano, donde dijo, a ver, no lo vamos a aprobar hasta que México y Canadá, sobre todo México, no estén dispuestos a estos accesorios que hay que agregarle. Pero no era porque fuera una batalla comercial con México o Canadá, era una batalla de temas domésticos al interior de Estados Unidos porque quería llevar a un proceso de impeachment al presidente Trump. Pero ¿qué sucede ahora donde dejamos atrás el trumpismo y avanzamos a la trumpización? La trumpización, que es otro concepto, para que tome nota, es este segundo mandato de Donald Trump, pero que además hay que identificarnos con la propuesta del Make America Great Again, estas narrativas nacionalistas, un populista que aprendió de su primer mandato y que regresa en un mensaje a su población diciéndoles, Joe Biden me robó las elecciones, llega más aguerrido, vengativo, más histriónico, en una postura mucho más fina en cuanto a sus objetivos de amenazar al mundo con los aranceles. Entonces esta imagen cuando la encontré me encantó, porque vean cómo pareciera que es un juego de mesa, que está lanzando los dardos, que del lado de su brazo derecho dice Risk, como inclusive hay un juego de geopolítica, y dice, a ver a quién le caen los aranceles. Así está el presidente Trump de enero a la fecha, donde amanece y dice, pues ahora le voy a poner aranceles a todos. Pero aparte hace cajones de aranceles, ¿no? Lo hace por sectores. Por un lado al aluminio, por otro lado al acero, al cobre, a la madera, pero en otro cajón hace estos aranceles diferenciados por países. A México le va menos peor que a Canadá, pero en China le pone otros aranceles por la confrontación geotecnológica, geoeconómica, geopolítica, geoespacial y geomilitar que tiene con ellos. Pero cuando se trata de Rusia, amenaza a Rusia que si no acaba la guerra con Ucrania, le va a poner aranceles, que nada más amenaza y no cumple, por cierto. En el caso de India ya le dijo, pues tú vas a poner aranceles porque le andas comprando el gas natural a Rusia. A Brasil, pues como ustedes llevaron a la justicia a mi amigo Bolsonaro, ahí les van aranceles porque los estoy castigando. En otro cajón hay que poner el tema de los aranceles cuando se trata temas de seguridad nacional, es decir, cuando se trata de materias primas, tierras raras, minerales críticos y demás, ahora entonces Estados Unidos hace acuerdos bilaterales para garantizar el suministro de esa materia prima. Entonces, estamos en esta era de la trumpización donde se mezcla utilizar los aranceles como una amenaza. A esto hay que denominarle los neoproteccionismos, es decir, son los nuevos proteccionismos comerciales disfrazados de una causa comercial, pero que en realidad la justificación es política. ¿Por qué digo esto? Porque Trump dice, es que Estados Unidos tiene déficit comercial con el resto del mundo, ahí les va para que nosotros nos balanceemos. A ver, esto no tiene algo de malo. Tener un déficit no precisamente significa que Estados Unidos esté mal y que el resto del mundo esté abusando de Estados Unidos. Esto es una mentira, una falacia. Tan es que no es algo malo que Estados Unidos se ha convertido en la potencia económica que es. Pero esta visión de mandar nuevas narrativas con nuevos mensajes neonacionalistas hace que justamente hablemos de un escenario neoproteccionista. Ahora tenemos a estos nuevos populistas que seguramente la maestra Anabel Ortega más adelante nos va a estar platicando, pero también estamos en un escenario que nunca nos hubiéramos imaginado, al menos yo no, se los confieso, de visualizar que estamos entrando en una era de neoimperialismo. Es decir, como Trump habla de regresar a Estados Unidos en tiempos del pasado, hacer a Estados Unidos grande otra vez. Él se ve como Estados Unidos como si fuera un imperio, ¿no? Al querer comprar, ¿por qué no? Se me antoja hoy comprar Groenlandia, como si fuera un carrito de Amazon.
y volver a administrar el Canal de Panamá, porque es un tema no solamente comercial, el Canal de Panamá, es geoestratégico. Y de repente le da batalla a Venezuela, Cuba, Colombia con la guerra del crimen organizado. Pero firma un acuerdo comercial de tierras raras y minerales críticos con Ucrania con el pretexto de te voy a ayudar a resolver la guerra. Entonces, vean cuántas variables está teniendo el supuesto tablero comercial, pero con una gran cantidad de dimensiones que estamos entrando. Entonces, por eso digo el neoimperialismo, porque quiere entrar en una nueva era de hacer de Estados Unidos, no el Great Again, es a New Empire, donde él se quiere postrar como el gran emperador. Y por eso hemos visto estos movimientos del No Kings en Estados Unidos, por eso estamos visualizando estas confrontaciones tan fuertes, pero también estamos viendo los neonacionalismos, ¿no? Y los neocolonialismos. De hecho, hace un par de meses atrás escribía yo de que Ucrania está entre dos neopopulistas, dos neoimperialistas, pero también dos neocolonialistas, que es Putin y Trump, porque vemos las nuevas formas de colonizar a los países es a través del amago de estos acuerdos entre los países grandes, pero abusando de los que están necesitando el apoyo. Entonces, ¿qué es la neotrompización? Pues miren, les pongo aquí un hexágono porque yo soy mucho de figuras geométricas y las relaciones internacionales y las relaciones comerciales multilaterales y el comercio global tiene geometría, hay vértices y aparte hay que hablar también de los algoritmos. Hoy en día hablar de geopolítica, de geoeconomía ya no es solamente hablar de un nivel plano, burdo. Ahora tenemos que ver cómo esto se va moviendo en una espiral. Entonces, por eso ustedes están viendo en pantalla un hexágono con una espiral adentro. Y el hexágono, que son 6 puntos, o sea, 6 vértices, se refiere a que derivado a esta era de Trump 2.0, empezamos del lado derecho arriba. Perdón, no crean que soy yo, sino la parte tecnológica trae todavía aquí un falso de que si no le tocas, se congela y se frisea la imagen. Entonces, del lado derecho arriba empezamos con neocolonialismo. Esto que yo les digo de que Trump está abusando de las necesidades con Argentina, de prestarle dinero, pero ¿qué le van a dar a cambio? Con Ucrania, te doy recursos, información de inteligencia, pero te doy hasta donde yo quiero. Los misiles Tomahawk no se los van a entregar a Zelensky, pero sí quiero tus minerales críticos, tus tierras raras. El próximo 30 de octubre se reúne Xi Jinping con Donald Trump en una reunión bilateral para hablar de temas de seguridad nacional, aranceles, pero también que China no le siga congelando el acceso a materias primas y tierras raras. Entonces, esos son los nuevos colonialismos. El segundo punto, que son los vértices, es los neoimperialismos, es decir, esta nueva era con Trump de querer aplastar al mundo porque son los intereses que le interesa a él primero como familia Trump. O sea, él ve el usar el poder ejecutivo de Estados Unidos para el beneficio de sus propias cuentas bancarias. Está documentado que los primeros 2 meses de su gestión, gracias a decisiones de amenazas arancelarias, él ganó miles de millones de dólares por tener información privilegiada. Entonces, eso es el verdadero imperio, no por Estados Unidos. Él está pensando en el imperio Trump, no el US, es el Trump New Empire. Luego nos vamos a los neopopulismos, ¿no? O sea, la forma en la que surge esta nueva ola de personajes que son populistas, pero que empiezan a adorar su narrativa, empiezan a decirle a la gente de pobrecitos de nosotros, qué malos el resto del mundo, qué abusado de nosotros y nosotros ahora tenemos que ponerles aranceles. Ahora hay que ponernos más duros con los migrantes porque vienen a quitarnos los empleos, los hospitales y la educación. Eso es lo que hace Trump
como un neopopulista. Luego nos vamos al cuarto vértice con los neonacionalismos, es decir, es este punto de que Trump se ha encargado de imponer un modelo a nivel internacional, de construir estas narrativas, apostándole a hacer este sentimiento nacionalista. Es que esto es de Estados Unidos, es que nosotros tenemos que proteger nuestras fronteras, es que los demás malos quieren invadirnos con drogas, nosotros tan lindos, dulces y maravillosos que somos, ¿no? La quinta vértice son los neoproteccionismos, esto que les acabo de explicar los minutos previos. La sexta vértice es que todas las anteriores están creando un nuevo desorden global. Terrible pero cierto, pero es lo que estamos viviendo. Cuando ustedes lean, escuchen de gente que lo postra como el nuevo orden mundial, yo respeto mucho esa postura, pero mi propuesta desde hace un par de años atrás es que estamos viviendo un nuevo desorden global, porque está llena de caos, incertidumbre, no sabemos cómo el señor Naranja se va a despertar, con qué ánimo, a quién le va a echar ahora tierra. Ayer ya le echó bronca a Canadá en su red Truth Social diciendo que Canadá hizo uso fraudulento de información privilegiada y que por lo tanto ya a partir de hoy se paralizan las negociaciones con ellas. Primero quería la cumbre con Putin en Budapest para hablar de la guerra en Ucrania, pero como todos los medios se encargaron de decir que Putin le estaba viendo la cara, pues desde hace un par de días atrás dijo, la cumbre se cancela, no hablemos de paz allá. Y un día halaga a Benjamín Netanyahu, otro día se queja de lo que está sucediendo en Gaza, es decir, estamos viviendo en lo que se llama una permacrisis. ¿Qué es este concepto? Las crisis ya no son temporales, llegaron para quedarse. Entonces, este hexágono es el que para mí consolida toda esta lluvia de ideas que les acabo de decir, y estos conceptos que ustedes ven alrededor del hexágono son los conceptos que conforman la arquitectura de la neotrompización, la nueva era de la trompización del inquilino de la Casa Blanca. Así que yo con esto concluyo, les dejo brevemente ahí mis redes sociales, donde procuro ir alimentando este tipo de debate, de compartir nuevos conceptos, de repente bautizo eras, situaciones, momentos, porque me encanta crear, pero sobre todo porque creo yo que hay que abonar a nuevos temas, a nuevas discusiones y no solamente encasillarnos con lo que nos están diciendo los medios o con lo que dice Internet o con lo que nos contesta Gemini u otras aplicaciones. También es bueno de repente aventarnos, arriesgarnos a crear nuevos conceptos de lo que está sucediendo. Entonces, en conclusión, todo lo que he explicado es la neotrompización del comercio global. Muchas gracias y le doy la palabra a nuestro moderador para que continúe con esta sesión. Pues agradecemos infinitamente esta primera ponencia de la doctora Aribel, que yo creo que el orden fue el correcto. Estábamos platicando antes de que ustedes llegaran cuál era el orden para las presentaciones y bueno, unos decían primero tú, primero yo, no es que yo al final, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo más indicado fue que comenzara la doctora Aribel. ¿Por qué? Porque fue la que nos dio, digamos, este panorama general y los conceptos que quizás vamos a ir retomando en nuestras propias presentaciones. Ahora yo quisiera cederle la palabra a mi muy querida amiga y colega, la maestra Anabel Ortega Muñoz, profesora de tiempo completo de la Universidad La Salle y profesora de la licenciatura en negocios globales, como ya señalaba yo anteriormente, que coordina nuestra amiga, pero nuestra también jefa, Aribel Contreras, quien pues abordará el impacto del proteccionismo en sectores de alta interdependencia, si no me corriges, estimada Anabel, sobre todo el turismo y los intercambios culturales.
su análisis parte de la premisa de que medidas restrictivas, como las que ya habló la doctora Aribel Contreras en este contexto de neotrompización, de neoproteccionismo y de tantos neos, pueden afectar la llegada de turistas, la inversión en infraestructura turística y desde luego algo de lo que casi no se habla, pero que es fundamental, la movilidad de artistas, personas académicas y profesionales creativos. Ello, pues desde luego tendría efectos directos sobre el Producto Interno Bruto Turístico de México y a la vez, pues podría debilitar la diplomacia cultural y la proyección de imagen país si no se logran articular respuestas de política pública precisamente que busquen preservar la cooperación cultural y académica de este gran país en el que vivimos. Maestra, tiene el uso de la palabra. Pues un honor estar con ustedes, tenemos ahí algunos exalumnos, colegas, ay, qué bien se siente cuando estamos justo con un ambiente académico tan cordial, con nuestra coordinadora Aribel, con nuestro buen colega Joel. Como ya se dijo, hemos hecho muchas travesuras, yo diría académicas, pero hoy más que nunca tener a nuestra colega Blanca, profesora, otra colega de La Salle, la doctora Yolanda, abogada, experta en muchos temas también internacionales, en fin, y alumnos que han sido de nosotros. Y hoy en este congreso, qué interesante, fíjense que hemos estado, este es el mes de los congresos en todos lados, ¿no? Estamos en el Congreso de Relaciones Internacionales, el Congreso Internacional que acudimos el doctor y yo como egresados del doctorado en Administración Pública en el INAP, se reunió todo el mundo, y estamos hoy también en nuestra Gran Ibero, mi casa donde yo estudié. Estamos en este Congreso de Economía y Políticas Públicas. Espero que haya que por aquí economistas ahí. Eso, muy bien. Gracias por estar. Están por ahí los de negocios, que acá como nos pega la economía, ¿verdad? Internacionalistas. Hoy es el Día de los Internacionalistas, el aniversario de la ONU. Y justo hablando de esto, precisamente nos cae muy bien, a propósito de que es el aniversario de la ONU, como ya explicó muy bien la doctora Aribel, en este sistema internacional construido después de la Segunda Guerra Mundial, en el que todos nos íbamos a poner de acuerdo para tener reglas claras, para tener un comercio justo, equitativo, para llegar a buenos acuerdos a nivel global. Tenemos incluso los esquemas de cooperación maravillosos que nos hablan de la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, las metas, ya que todos ustedes conocen, ese famoso cuadrito de colores que nos llevarían a un mundo mejor, y de repente tenemos a la potencia más importante con una visión distinta. A mí me parece que no solo, como ya lo explicó bien la doctora Aribel, es un cambio de era, pero también es un cambio de visión del mundo. Yo no coincido tanto en que sea solamente lo que el señor se le ocurra. A mí me parece que está lleno de mucha gente como él que opina lo mismo, porque los líderes de ese tipo nunca están solos. Siempre hay ahí los afines, ¿verdad? Que están, sí, haz esto, haz lo otro. Y al parecer puede ser una locura de Trump, que por cierto hay una teoría en la ciencia política, es que yo soy politóloga de origen, que cuando se habla de negociaciones se llama la teoría del loco, les recomiendo que la revisen, que es cuando te conviertes en un impredecible, entonces nunca sabes qué va, entonces despistas al adversario. Esos son cursos de negociación que también hemos dado en la carrera, y yo lo que veo es que hay muchos intereses detrás del presidente Trump, que atienden, que yo entiendo muy bien, incluso no fue en su primera gestión, fue en la segunda. O sea, él al volver al poder se allegó de estos personajes que ya no sabemos, hay muchas teorías conspiratorias, ¿no? De quiénes son y por qué, y que si dominan al mundo, y que todo lo que no me gusta hablar porque no hay evidencia, pero realmente es una forma diferente de los Estados Unidos de concebir al mundo, tan es así que tiene muchos adeptos. Y en estos, como bien se mencionaba, nuevos populistas, están surgiendo en todo el mundo. Es que es impresionante, no es un fenómeno de una sola región, esto está en todo el mundo precisamente porque fíjense que las democracias liberales y las políticas públicas, que es lo que estamos viniendo a ver, pues no funcionaron en general. Porque si estuvieran los ciudadanos satisfechos con sus gobiernos, con la forma en que se ejerce la democracia, con la forma en que se atiende la salud, la educación, pues no habría estos espacios, caldo de cultivo para estos populistas que no es que polaricen, ellos toman la polarización, ya está polarizada la sociedad. Lo que pasa es que hay muchos mecanismos que nos impide ver, como en la manipulación en los medios de comunicación. Pero si asistimos a dónde siembran toda esta
inconformidad, es la que ya está, no la inventan. Se nutren de lo que ya la gente está cansada. Y esto ha sido muy peligroso para la democracia, porque lo que está recogiendo son emociones, no razones. Y las emociones son muy peligrosas, se exacerban, y ahí vimos lo que pasó en el nacionalsocialismo en Alemania, ¿verdad? Estas cosas son muy delicadas y el lenguaje disruptivo es muy peligroso. Entonces, estamos en un escenario, como decimos hoy en el Día Internacionalista, en la economía, las políticas públicas, todo nos hace un escenario muy complejo de analizar. Y escuchaba el otro día por ahí a una gran académica, la doctora Blanca Heredia, que decía que ahora enseñar relaciones internacionales debe ser fascinante. Y está siendo fascinante, pero para ustedes, yo siempre se los digo a los jóvenes, no se espanten, ¿eh? Nosotros vivimos, miren, a mí un poquito más que ellos me tocó, la Guerra Fría era muy clara, el malo, el bueno, los rusos, ya saben, las películas, Hollywood, poder suave. Luego transitamos al neoliberalismo, como bien dijo la doctora Aribel, las reglas del comercio, todos ya éramos, es que ustedes no vivieron el salinismo, no, ya todos éramos primer mundo, no hombre, ya aquí teníamos todos, éramos felices y de repente, bueno, Acteal, Cedillo, bueno, un desastre. Pero hace 30 años ya teníamos cosas más claras y hoy estamos cambiando a otra cosa que a ver en qué acaba. Afortunadamente, tenemos al sistema internacional que está resistiendo los embates. ¿Y cómo resistimos? Con un lenguaje común. Sabemos cuando la ley se debe cumplir o no. Sabemos cuando una organización internacional hace un trabajo o no. Y tenemos otro lenguaje común, sabemos cuando algo se llama genocidio o no. Y eso sí nos hace un sistema internacional que va a resistir, esperemos, muchos de estos embates para lograr una estabilización, como decían, la permacrisis. Vamos a ver cómo se desarrolla. A mí me gusta mucho cuando se trata de políticas públicas elegir un tema en el que he trabajado muchos años y en el que soy experta en muchos acuerdos y negociaciones que tiene que ver con el turismo y la cultura. Es un segmento fascinante porque al final del día todo lo que ya nos explicó la doctora pues cae justamente en lo que significa un sector económico, un sector del que dice, bueno, pues sí, ya sabemos que Trump y todo eso sí, pero a mí ¿en qué me afecta? Pues en mucho. Fíjense, estamos hablando que en el tema del turismo, lo que decía el presidente Trump, vamos a hacer ahora su nueva política exterior son tarifas, ¿no? No ya la OMC y tal. Y las tarifas, lo que él pretende o supuestamente su gobierno es generar una serie de crecimiento y de beneficios económicos. Pero esto está impactando, como bien decían también, la percepción del país. Las políticas antimigrantes han también tenido un efecto muy serio, porque hablábamos de que los populistas pues hablan justo de tener un enemigo en común, ¿no? Un adversario, y está en casa, que son los migrantes malos, etcétera. Y este lenguaje ha tenido un impacto muy interesante. Voy a dar una pequeña introducción. O sea, estábamos en el 2024 en un periodo en el sector turístico muy dinámico. De hecho, es una de las regiones más dinámicas en cuanto al sector. O sea, eso es un negocio muy, muy dinámico para los alumnos de negocios que aquí veo, que siempre está en constante movimiento y que ahora en esta nueva gestión del presidente Trump, justo vemos esta transición. Yo les traigo hoy un análisis justo de lo que fue el cierre del 2024 y hacia dónde vamos en el 2025, que veíamos un dinamismo muy importante de estos visitantes, turistas estadounidenses a México y también canadienses, en los que ha habido muchísima derrama económica. De hecho, el sector turismo es el sector terciario, hablamos de los servicios, aquí están los economistas, y representa un porcentaje muy importante del Producto Interno Bruto mexicano, como para cualquier nación. Hay naciones que viven del turismo, Egipto, por ejemplo, hay ciudades completas que viven del turismo, París, Barcelona, ya no nos quieren después, pero de eso han vivido, ¿verdad? De Londres, por ejemplo, Nueva York. Y ahora vemos cómo México también se posicionó como un lugar maravilloso que tiene que ver, justo después de la pandemia, se empezó a ver esta especie de atracción por los espacios abiertos, por la naturaleza, justo después de estar encerrados. Y México, al final del día, no haber cerrado del todo tuvo un beneficio económico, no en el aspecto humano quizá, pero en el económico sí, porque fueron de los primeros destinos que se recuperaron. Y México hoy está ocupando el 6.º lugar
en el ranking mundial de turismo como país, y la Ciudad de México me parece que anda en el 12 o 13. Vaya, son de los lugares más atractivos. Dependen los rankings, tengan mucho cuidado con los rankings. De repente sacan unos Time Out o Travel Leisure y pueden estar moviendo los rankings, pero en realidad vamos muy bien en términos de ranking. Hay momentos en que el turismo, si ven hoy y van a ver una conversación que acabo de tener con algunos colegas en Cancún, que estaban, no, es que el turismo está muy mal, ya ha bajado la temporada. Siempre baja en septiembre, de hecho los turisteros le llaman septiembre. Ajá, siempre tiende a bajar y septiembre, octubre y luego sube un poquito, pero vamos a ver cómo se comportó el turismo en el 2024, en el que hubo llegadas de turistas impresionante, 45 millones, 45.4 millones de turistas internacionales. Estamos hablando de un gran segmento que significó un alza del 7.4%. Acuérdense que las cifras siempre tenemos que comparar, ¿no?, con respecto al año pasado, y tan solo de estos 14 millones fueron estadounidenses. Que no les disgustamos tanto, ¿verdad?, a pesar de los migrantes que tienen y hacen su trabajo. Y también hay datos en los que nos dicen que de acuerdo a la política migratoria de aquí, de México y el INEGI, estos generaron ya el 4.1% anual. Esto es un precedente maravilloso para lo que significó el sector turístico, sin considerar, ojo, sin considerar aquellos que ya son turistas digitales, los nómadas digitales, que son los que ya viven en las ciudades. Estamos hablando de Morelos, aquí la Condesa, Roma, toda la gentrificación. Están hablando de estos maravillosos pues impactos que tiene la tecnología. Yo lo veo muy positivo, algunos efectos negativos, sí, por supuesto, la gentrificación, pero también tenemos, o sea, no son turistas los que están aquí, estos solo son turistas. Acuérdense, ¿quién está en el sector turismo en el tema económico? ¿Alguien por aquí? Para que signifique un crecimiento en el sector, tiene que haber pernocta. Es decir, un visitante, el que viene y va, o un hombre de negocios, no es turista. El turista es el que pernocta y el que deja derrama en los sectores hoteleros. Y eso es muy importante, ahí se calcula toda la derrama económica, ¿no? Fíjense, aquí tenemos nuevamente más gráficas de qué nacionalidades son, pues definitivamente, aunque el Mr. Trump pues diga que los mexicanos bad men y todo eso, pues no, finalmente siguen siendo los estadounidenses los que más nos visitan, seguidos de Canadá, Argentina, Colombia, Reino Unido, en ese orden. Ahí está la gráfica, que es la gráfica oficial, que la avala el Instituto Nacional de Migración, las entradas, etcétera. Y también nos habla de este gran porcentaje de incremento desde el 2019. Entonces, esto es un fenómeno muy interesante que está siendo analizado por varios economistas, porque pese a la mala imagen en términos de seguridad, pese a los cambios políticos, las disrupciones en ciertos mercados, de repente vemos cómo este dinamismo se ha incrementado. Tiene mucho que ver, obviamente, la geografía, tiene mucho que ver también el cambio en la moneda. Los dólares siempre pues benefician mucho a quienes consumen en este país. También vemos cómo Canadá se posicionó y vemos cómo siguen siendo siempre los principales, nuestros aliados de Norteamérica, aliados que hoy estamos cuestionados. Fíjense, en esta renegociación del tratado, a quienes más ha maltratado el presidente Trump es a México y a Canadá, pero desde luego que tiene que ver con una estrategia de negociación, ser más duro con los aliados, que podemos resistir un poco más por la interdependencia que tenemos tan compleja, como dirían los internacionalistas en este día, con la Unión Americana. También vemos aquí en esto… en este 2025, eso fue el 2024, entonces íbamos en un boom, obviamente está contemplada la actividad durante diciembre, que es la temporada más alta, y diciembre y parte de enero empieza a bajar un poquito, y todos, para quienes miden el turismo, también comentarles que el impulso que trae el sector turístico al primer semestre es muy importante, porque está todavía enero y febrero, que son los destinos de playa que generan mucho derrama, porque vienen todos los europeos o aquellas nacionalidades que tienen frío, ¿no? Entonces, esto es un muy buen impulso para el semestre hasta el verano, y corta, como les digo, en septiembre. Entonces, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, México recibió más de 22.8 millones de turistas ya en el primer semestre. Quiere decir que vamos bien, vamos exactamente a la mitad de como el año pasado.
Es decir, si había 44.5 millones de visitantes, hoy tenemos 22.8 millones, vamos bien. Y respecto al periodo, pues sí hubo un incremento, porque acuérdense que estamos midiendo en tiempos distintos de 4.3%. Estos visitantes, el 57% todavía este año venían de Estados Unidos. Pero esto está, ahorita vamos a revisar cómo empieza a cambiar un poco la correlación. Los aeropuertos, obviamente, Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, concentraron el 70% de las llegadas vía aérea, es decir, el destino playa sigue siendo el de los más atractivos, sin considerar, fíjense, todavía no vamos a tener la medición justo de lo que va a ser este fin de semana en México, en la Ciudad de México. Este fin de semana es muy interesante, porque este fin de semana concentra la festividad de Día de Muertos y la Fórmula 1. En este fin de semana la Ciudad de México despega. Es muy interesante cómo caen los destinos playa y repunta la Ciudad de México, ¿verdad? Obviamente, pues conocemos el gran atractivo aquí, como es lo que decíamos, justamente nuestra gran riqueza cultural, ¿no? Esta fiesta de las Catrinas y demás, junto con una gran fiesta deportiva, que nos dice que puede haber un crecimiento del 5.6% en el PIB turístico. Estas cifras son fascinantes cuando las desglosamos por sector, sea hotelero, restaurantero, servicios, o sea, para quienes son los economistas, les invito a que lo vean, porque tienen muchísimos segmentos. O sea, el hecho de combinar una festividad tradicional cultural con un magno evento internacional deportivo hace una combinación impresionante en todos los segmentos. Incluso hay gente que viene al segmento, por ejemplo, llaman el de turismo de romance, que se casan en México, pero entonces se van a ver la Fórmula 1, pero entonces se pintan de Catrinas, etcétera. Es una combinación impresionante en este tipo de eventos que se llevan a cabo en estos meses, ¿no? Hablamos también, por lo que decíamos, de estos sectores vinculados, que tiene que ver con la gastronomía, el transporte, la artesanía. Esto ustedes dirán, ay, no, pues es que es lógico. No, esto sí es una política pública. Justamente, y les digo porque nosotros desde alguna época, un equipo de consultores que participamos en esto, diseñamos justamente esta fecha para levantar el turismo cuando cae. Es decir, Fórmula 1 trae sus propios calendarios, pero si tú potencias una festividad cultural, lo que haces es que atraes el turismo internacional para el tema de las tradiciones. Y entonces sí levantamos al sector de lo que se le llama el septiembre. Cuando se dice una política pública es porque tuvimos foros, conversaciones con todos los sectores y desde el gobierno, que ese es su trabajo, fomentan justamente cómo hacer incentivos fiscales, cómo poner, por ejemplo, los beneficios que tiene la ciudad. Esto es algo que les quiero compartir, que no había oportunidad de compartir con mis amigos y colegas. El tema de la Fórmula 1 fue una negociación fascinante. La Fórmula 1 es un brand, es una marca. Entonces dicen, vamos a ir a tu ciudad y vamos a darte el top, ¿no? Sí, pero me tienes que pagar, por decir, 45 millones de dólares. Ninguna ciudad puede con ese gasto. Y México lo hizo a través del Consejo de Promoción Turística, que ya se cerró, y que yo sostengo que era necesario. Es una declaración muy seria. Porque no podemos nosotros de impuestos y derechos como el de migración pagar una marca de 45 millones de dólares. Las marcas funcionan muy bien, aquí están los de negocios, funcionan muy bien cuando se aplican con un buen sentido. ¿Qué hizo la Ciudad de México en la negociación que nos tocó? Fórmula 1 te da toda la derrama, pero Fórmula 1 viene acompañado de todos los patrocinadores. Y los patrocinadores son los más interesados en que esté en la Ciudad de México. ¿Qué hacen los gobiernos de todo el mundo? Lo que les das son los servicios, que equivalen a posiblemente 45 millones de dólares. ¿Cuáles son los servicios? El metro, las patrullas, los servicios médicos, todas las obras que se tienen que realizar. Entonces es una buena combinación pública-privada. No hay que pelearse ni con el empresario ni con el gobierno. Lo que no podemos hacer en un país como México, con muchos déficits en temas, es generar de los impuestos pagar una marca. Pues eso no es posible. ¿Y qué creen que dijo Fórmula 1? Claro, vamos a hacerlo juntos. Fíjense, nada más para que vean negociaciones. Por eso a mí cuando me dicen alguien al que va a hacer un proyecto es que no hay dinero, no sabes dónde está el dinero, más bien, hay que buscarlo.
Entonces, bueno, eso es en términos económicos, son fórmulas interesantes para los economistas y los de negocios, que aquí veo algunos exalumnos, cómo conseguir, las marcas siempre van a pagar. Tenemos ahí a Ferrari, Louis Vuitton y todos ellos pagan, porque es venta. Y la ciudad también paga los servicios porque es imagen. Entonces estás haciendo al mismo tiempo branding de tu ciudad. Entonces es un ganar-ganar, son negociaciones fascinantes. Les invito a que se incorporen cuando sean voluntarios de estos proyectos, son fascinantes. Bueno, eso es en términos de lo que es una política pública. Ahora, ¿cómo está el impacto de las políticas migratorias? Bueno, pues imagínense. México, siendo el principal también visitante de los Estados Unidos, porque ahora vamos del otro lado, dice, no, pues ya no queremos ir. ¿Qué tal que me confunden con un migrante? Si yo nada más venía de turista, ¿no? Y entonces, fíjense que aquí hay una caída de los mexicanos a Estados Unidos del 7.2%. Entre esos, yo cuento. Le decía a Joel, yo no hubiera a Estados Unidos ahorita. ¿Para qué? ¿Qué tal que me dicen algo? Bueno, quien vaya, qué gusto, ¿no? Pero eso es natural. El turista lo que busca es pasarla bien. Ah, bueno, si es una cosa de negocios, la familia, bueno, todos tenemos familia en Estados Unidos. Pero ¿saben qué? Aquí realmente está el verdadero impacto. Entonces, ¿qué va a pasar con las políticas del presidente Trump en su propia nación? Los malls donde vamos todos los mexicanos a dejar muchísimos dólares. ¿Qué va a pasar con eso? Esto es nada más lo que se empieza a reflejar. Es una reducción más pronunciada también en los viajes, obviamente de ocio, pero también de negocios. Excepto los de la Secretaría de Economía, que ya se la viven ahí, ¿verdad? Tienen ya, yo creo que su casa, Marcelo Ebrard y su equipo, para poder revisar qué pueden hacer. Bueno, esto es la incertidumbre de las políticas sobre los migrantes. Entonces, imagínense, el sector turismo, así como es el más noble, cuando se habla de la cultura, del intercambio, de los pueblos, del negocio, también se convierte en el sector más vulnerable. Y es muy vulnerable en todos los aspectos. Si ustedes piensan que una economía puede vivir del turismo, no lo vean así. Es un gran detonador, pero es muy vulnerable por un huracán, por un mal político, por un terremoto, es muy sensible por una pandemia, porque es el sector servicios, ¿no? Entonces, sí es un gran sector, pero es un sector que hay que cuidar muchísimo. Y aquí sí, hablando de la trompización, es un sector que no debe perturbar al turista, no debe alejarlo. Hoy, digo, nada más es esta caída, imagínense la que viene. Ahora, yo no veo cómo vamos a tener un mundial los tres países. Entonces, la verdad es que tampoco lo hubiera aceptado desde antes. Pero bueno, ya estamos los tres países, dicen, he hablado con los organizadores, dicen que es porque la FIFA así lo pidió, puede ser, pero no es en esta etapa. ¿Cómo van a ir? Y ni modo que se apresone, es verdad, es que imagínense todos los mexicanos cuando jueguen México, en los estados. Bueno, ese es un gran reto que tenemos de política pública, precisamente lo tienen las ciudades de Estados Unidos por ese tema. Bueno, en términos, pues esto se ha dado por varios efectos negativos, ya vimos los controles fronterizos que han sido muy estrictos, incluso violentos. Aquí tenemos esta foto que fue viral, ¿no?, de una turista chilena que estaba paseando con su hija y la separan, y dice, pero yo soy turista, ¿no?, en fin, ¿no? También tenemos este tipo del neoproteccionismo comercial, del que ya muy bien abordó la doctora Aribel, de cómo estas tarifas están impactando también ahora los productos turísticos, lo que son los impuestos, lo que son todos estos derechos que se tienen que pagar, porque incluso ya los mexicanos para tener una visa y de turista también hay que pagar más. Esto impacta a las clases medias, y las clases medias son aquellas que tienen las pymes, ¿no? Entonces, esto viene, todavía no vamos, o sea, nosotros estamos cerrando, de acuerdo a la organización, la ONU Turismo, porque ahora se llama así, ya no es Organización Internacional del Turismo, ahora se llama ONU Turismo, la región de Norteamérica está como en suma cero. Está creciendo África, Asia está creciendo mucho, algunas partes de Latinoamérica, pero América del Norte está en suma cero por esta incertidumbre. Entonces, fíjense cómo está pegando.
precisamente en los negocios, ¿no? Como por las aerolíneas. Hubo de hecho una propuesta que hizo el presidente Trump para también con Aeroméxico desvincular las alianzas que tienen las aerolíneas comerciales, y eso pega en los costos. Entonces vamos a ver a dónde llegamos, y vemos cómo entonces en el 24, que estábamos muy bien con experiencias patrimoniales gastronómicas, representa de los 14 millones de turistas estadounidenses, por lo menos 6.5, 6.8 vienen por experiencias culturales, ir a las ruinas, comer, los pueblitos coloniales, todo esto, la artesanía. Entonces, esto estaba siendo algo muy poderoso, que además estamos totalmente ligados en las políticas que está implementando ONU Turismo, que tiene que ver con el turismo rural y comunitario, para favorecer que haya esta derrama en las zonas más rurales. Tenemos aquí el comparativo, ahí sí ya lo tienen más claro. En México, en mayo el flujo de pasajeros provenientes de Estados Unidos disminuyó, pero fíjense la diferencia, en Estados Unidos fue el 7.2%, o sea, donde más cayó. Obviamente por el efecto Trump y los aumentos en las tensiones migratorias para los cruces terrestres, etcétera, y la tarjeta de cruce fronterizo y la visa láser, todo lo que está pasando. De hecho, no sé si alguien ha pedido ahorita una visa, dicen que, no sé, creo que no hay citas, de hecho, ¿no? Algo así. Bueno, pues además no hay presupuesto en el gobierno, no lo ha abierto el presidente, ¿verdad? Trump. No había presupuesto en el gobierno, me parece, porque unos no estaban pagando, unos servidores públicos estadounidenses que no habían recibido el sueldo. Bueno, pues imagínense cómo está la cosa. Y de los flujos turísticos, en esta relación tan interdependiente tenemos siempre opciones, el turismo es muy noble en eso. Y justamente quienes están subiendo para este segundo semestre son nuestros visitantes de Canadá. No, Canadá con su buena propuesta, una política pública muy solidaria, que habla de made in Canadá, todo lo que sea Canadá es bueno, consume canadiense, consume esto. Y México no se quedó atrás. Esta campaña de Plan México, hecho en México, pues está en ciernes, vamos a ver, me parece interesante. Yo creo que, como siempre en México, vamos tarde, porque siempre estamos, ay, ¿y ahora qué va a pasar? Ya llegó Trump y ahora no sabemos qué hacer. Yo he insistido mucho en este tipo de políticas públicas, que hay que estar listos, porque no podemos depender 100% de los Estados Unidos, aunque sabemos que es nuestro principal socio comercial. Hay materias en las que podemos tener otras, diversificarnos, sobre todo en estos temas tan nobles, ¿verdad? Estos programas de intercambio académico, esos programas de intercambio estudiantil, que puede acercarnos a generar nuevos diálogos, tener encuentros más cordiales, de entendimiento, de cooperación, más allá de que de geopolítica o de competencia económica, y esto nos va a llevar a ver cómo se va a desarrollar el sector para el cierre de este segundo semestre del año. Esperemos que repunte bien, pero definitivamente son los canadienses los que están tomando la batalla. Entonces vamos muy bien. Esto nos complica la negociación del TEMEC, obviamente, porque lo que se llama en términos de la negociación del presidente Trump hoy es lo que llamamos la diplomacia transaccional, que es la inmediatez. ¿Qué me das, qué no me das? Y ya. En esta diplomacia transaccional, que ya se había estado revisando a nivel teórico, pues parece que cobra más sentido para poder ver esto. En conclusión, este último año evidencia la estrecha interdependencia económica entre nuestros países. Si bien los turistas estadounidenses impulsan el crecimiento económico, estas políticas pues generan obviamente incertidumbre. No es bueno para los mercados en ningún momento, y que nos da esta vulnerabilidad. Hay que tener estrategias de diversificación de mercados turísticos, promover las campañas de diplomacia cultural. México es una potencia cultural. México fue sede de la UNESCO hace 2 años. México tiene mucho que ofrecer a nivel cultural. Sí, ahí sí se establece una política pública más asertiva a través de la diplomacia cultural y los mecanismos de cooperación, que yo veo que la Cancillería de México no lo tiene mucho en el radar. La diplomacia cultural es muy poderosa en la creación de imagen país y, por supuesto, en la creación de negocios y economía y de bienestar social y de encuentro entre los pueblos. Así es de que vamos a seguir atentos a ver cómo se desarrolla la renegociación, si ojalá siga siendo trilateral,
en temas de negociación. Las coaliciones ayudan siempre a tener un tercero en juego, en la teoría de juegos también, pero pues no sabemos qué va a pasar con el presidente Trump y la economía global. Bueno, pues por mí muchas gracias y seguramente Joel va a terminar muy bien con estos temas. Muchas gracias a todos. Pues ahora sí que antes de que se me vayan, ya veo que ya se me empiezan a ir, ya me tocará, ¿eh? Bueno, me imagino que tienen otros compromisos, ¿verdad? Que atender, ese es el riesgo de ser el último. Pero bueno, pues voy a tomar la palabra precisamente para tratar de reflexionar y no antes agradecerle a nuestra colega y amiga Anabel Ortega este panorama que nos presenta. Yo voy a hablar de cómo México debe de enfrentar con una visión de largo plazo todos estos problemas a los que se han referido tanto la doctora Aribel como la maestra Anabel Ortega, ¿no? Entonces, sin más, pues me permitiré pasar ahora sí que al ¿cómo se llama? Al atril de los acusados. Sí, por sí. Aquí se puede todo. Así. ¿Qué tal? Por eso estar en la Ibero para mí es fascinante, un gusto saludarlos a todos. Yo me presento, soy José Joel Peña Llanes, profesor de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de la licenciatura en Negocios Globales de esta hermosa casa de estudios también, y pues es un gusto estar con colegas tan queridas, amigas mías, y también con colegas, amigas también aquí en el público, con alumnas, alumnos y desde luego con un público pues que se ve experto en la materia y que estoy seguro que después podremos participar en este diálogo que tenemos pensado. Entonces yo iniciaría diciéndoles que pues en una coyuntura marcada por este giro neoproteccionista del cual ya nos habló la doctora Aribel y la maestra Anabel Ortega, sobre todo porque tenemos de cara la inminente revisión o quizá renegociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pues obviamente todo esto que nos exige políticas y políticos que tengan en su mente una estrategia clara y una capacidad de ejecución. De enero de 2025, es decir, del 20 de enero de 2025, cuando asume por segunda ocasión el presidente Donald Trump el poder, pues comenzó a implementar una serie, digamos, de políticas, sobre todo unilaterales, para tratar de intimidar a sus principales socios y prácticamente todo el mundo, a fin de que estos le concedan ciertas cosas. México, ¿qué está concediendo a Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles? A pesar de que hay unos que ya se impusieron, pero hay otros que se han ido prorrogando semana tras semana, pues que México aumente, por ejemplo, la presencia militar en la frontera norte, en la frontera sur, que envíe a personas vinculadas a los cárteles de la droga, que decomise droga, etcétera, etcétera. Obviamente todo esto en la inteligencia de que son los temas que más favorecen al presidente Donald Trump de cara a las elecciones intermedias en Estados Unidos que vienen el próximo año, donde, como ya les he platicado a mis alumnas y a mis alumnos, quien suele perder históricamente es el partido que gobierna. En ese sentido, Trump está haciendo todo lo posible, no para que su partido no pierda, sino para que él no pierda, sobre todo, popularidad. A finales de este mes, de hecho, se anunciaron ya aranceles adicionales con entrada en vigor diferida al 14 de octubre, que, insisto, se han estado postergando, lo que de alguna forma pues añade una presión inmediata a las y los productores y en realidad a todas las cadenas que abastecen sectores como la construcción y el mobiliario, por mencionar tan solo algunos ejemplos. Y no basta con administrar la coyuntura. No basta con tener una política exterior o una política interna reactiva, como es lo que generalmente ocurre o lo que está ocurriendo al menos en esta administración y que no es privativo de esta, pero que se está viendo con mayor claridad dado la presión que genera Donald Trump. Yo creo que lo más importante es convertir la incertidumbre en una estrategia que busque reducir vulnerabilidades para que ante cualquier amenaza el país esté preparado para responder de la mejor manera posible. En términos más prácticos, traducir los mensajes políticos en hojas de ruta operativas, cronogramas verificables, mecanismos de seguimiento público, una estrategia de gobernanza en la que participen los diferentes actores implicados y no única y exclusivamente el gobierno como sí fue en sexenios anteriores.
La primera dimensión a considerar pues, es el alto grado de concentración del comercio exterior de México hacia Estados Unidos. En el primer semestre de este año, las exportaciones mexicanas crecieron 6.3% hasta 264,000 millones de dólares y representaron más de 4/5 del total, lo que expone pues, que la economía de México está básicamente anclada a la economía estadounidense. Por eso cuando hablamos de diversificación comercial, que es un discurso muy común, yo siempre les digo, es prácticamente imposible que México deje de venderle a Estados Unidos. Es algo que no va a pasar. ¿Por qué? Porque obviamente nos conviene por la cercanía y por el Tratado de Libre Comercio que tenemos vigente. Pero no todo en esta vida es comercio. ¿Sí? Hay muchos otros elementos que pueden coadyuvar a mejorar el posicionamiento de México como un país líder en la región y, por qué no decirlo, en el mundo. El turismo es uno de ellos. Reducir la dependencia, por tanto, insisto, no es sinónimo de abandonar el mercado estadounidense, sino mejorar la calidad de la inserción con mayor contenido de valor agregado doméstico y cumplimiento eficiente de las reglas de origen. México, ¿a qué se tiene que abocar? A exportar productos de mayor valor agregado y dejar de lado, digamos, no terminar con ello, pero sí sustituir las exportaciones vinculadas a la industria agropecuaria. ¿Por qué? Porque son industrias de un bajo valor agregado que de todos modos mantienen esa dependencia hacia el sector externo, pero obviamente todo lo que México quiera exportar en este momento de alto valor agregado, ¿de qué va a depender? Pues de las importaciones. Y por lo tanto, generalmente la balanza comercial de México, salvo con Estados Unidos, vive en términos deficitarios. La noción de calidad de inserción que exige pues, observar no solo el valor exportado, sino la estructura de proveedores, la densidad de encadenamientos, la facilidad de cumplir con estándares técnicos y sanitarios. No basta con tener la mercancía, hay que conocer el mercado al que le voy a vender. Por eso es que también hay muy pocos productores que, por ejemplo, le tiran a la Unión Europea, porque la Unión Europea es sumamente exigente. Entonces prefiero venderle a Estados Unidos, que queda más cerca y es más flexible, que a una Unión Europea que quizás podría tener un potencial, pero por miedo o reticencia a profundizar mi conocimiento sobre los mercados, prefiero quedar en mi zona de confort. El segundo ángulo estructural pues, es el déficit triangular con China. ¿Y por qué lo menciono? ¿Por qué? Porque es el segundo proveedor de México después de Estados Unidos. Simplemente en el primer semestre de este año las importaciones desde China se ubicaron alrededor de 62,000 millones de dólares, un incremento muy importante frente al año previo, mientras que las exportaciones mexicanas hacia China se redujeron 4.5%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que con China vivimos en un déficit permanente. ¿Por qué? Porque a China le vendemos productos de bajo valor agregado y a China le compramos mecanismos, digamos, de tecnología o productos que son más caros y por lo tanto al hacer el diferencial pues salimos perdiendo. Esta asimetría no debe interpretarse de forma lineal y no necesariamente es negativa. Ojo, ¿por qué? Porque una fracción significativa de esas compras, de lo que le compramos a China, corresponde a bienes de capital e insumos que lo que buscan es elevar nuestra productividad. Es decir, son bienes necesarios. Por eso la estrategia del gobierno actual de imponer aranceles a China o buscar una sustitución de importaciones no me parece en este momento la mejor estrategia de todas. Es por eso que, en cierto modo, la presidenta posteriormente se echó un poco para atrás. Conviene distinguir en este sentido déficit productivos, ¿sí? O sea, debo, pero esa deuda me va a ayudar a mejorar mi capacidad instalada, pero también hay déficit consuntivos. ¿Qué quiere decir? Que es un déficit, una deuda asociados a bienes finales, los cuales pues obviamente son menos convenientes. La política pública en este sentido, ¿qué debe de favorecer? La transformación de la canasta exportadora hacia bienes con mayor complejidad y contenido nacional, usando esas importaciones como palanca para escalar tecnológicamente, pero al mismo tiempo ir construyendo capacidad instalada para que con el paso del tiempo se deje de depender de las importaciones, no solo de grandes maquinarias, sino también de conocimiento técnico y recursos humanos. Un ejemplo, por ejemplo, es la importación de maquinaria de control numérico o de componentes electrónicos avanzados que permiten fabricar productos con tolerancias más precisas o con mayor eficiencia energética, ¿sí? Esto que
obviamente aumenta el déficit porque son materiales muy caros, pero su efecto acumulado sobre productividad y aprendizaje puede traducirse en una balanza más robusta en el mediano plazo, siempre y cuando se acompañe de política pública bien planificada. La revisión del TEMEC obviamente es lo que quizás más nos preocupa en términos generales y, ojo, no es meramente técnico. Como lo decía la doctora Aribel, va a ser muy político. ¿Por qué? Porque ahora todo se está politizando. Es un momento en el que cada parte va a buscar, como en cualquier negociación, maximizar su margen de maniobra. Obviamente hay países que nos llevan la delantera, en este caso Estados Unidos, tanto a México como a Canadá, pero México no debe limitarse a pedir exenciones o conceder ajustes de corto plazo, ¿sí? Lo estratégico es asumir la revisión, sí como un momento político, no solo técnico, pero para defender las disciplinas del acuerdo y la certidumbre que brinda este acuerdo a la inversión. Y hacerle ver al presidente Donald Trump que este acuerdo es producto de su presión, como ya se había señalado, y que si no le está funcionando a Estados Unidos como él quiere, no es por culpa de México ni de Canadá, sino por el propio sistema productivo de Estados Unidos y por el mercado de ese país. Obviamente hay que buscar modernizar los instrumentos internos, es decir, todo en esta vida es perfectible, la capacidad regulatoria, la coordinación interinstitucional, la facilitación aduanera, la verificación de origen, la transición energética, que es fundamental pero también bastante costosa. La Unión Europea, líder en transición energética, se ha tenido que echar para atrás por todos los costos que ello implica. Y pues todo esto, ¿qué va a buscar? Evitar respuestas coyunturales. Que se tiene que hacer, articular una agenda proactiva con prioridades, con un programa muy claro, con métricas, con fechas, de alguna forma que alineen la política industrial y la integración regional con los compromisos que se asumieron de manera voluntaria por cada uno de los países cuando se firmó y se ratificó el acuerdo en vigor. Esta lógica debe articular, insisto, esta política industrial selectiva que priorice cadenas con mayor valor agregado y spillovers tecnológicos, respaldadas desde luego por financiamiento contracíclico y acelerar la inversión productiva. Ojo, el sector privado es fundamental, es esencial. Cualquier gobierno que quiera regresar a ese estado benefactor o estado único, creo que en el momento no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque si no hay un encadenamiento entre sector público y sector privado, cualquier política pública, por pequeña o grande que ésta sea, muy poco margen de acción y de eficacia va a tener. Hay que alinear las compras públicas con el contenido nacional para desarrollar proveedores y capacidades locales, fortalecer una competencia que impulse la innovación, combinando disuasión de prácticas anticompetitivas con incentivos a inversión y desarrollo, que lamentablemente desde el sexenio pasado y también en este sexenio hemos visto que ha tenido una disminución en términos del Producto Interno Bruto muy considerable, porque se le está dando prioridad a otros sectores o a otros proyectos que quizás en el corto plazo no van a tener una derrama económica como sí lo tendría impulsar la inversión, el desarrollo y sobre todo la capacidad de las y los mexicanos que participan en este tipo de industrias altamente competitivas. Es decir, se requiere una respuesta que combine la defensa de disciplinas, pero la modernización, una política industrial selectiva, reglas de compras gubernamentales, como ya les señalaba, apoyar a las pequeñas y medianas empresas es fundamental. El 90% de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas y garantizan, si mal no recuerdo, casi el 80% de la fuerza laboral. Si no se les atiende y seguimos pensando que grandes empresas como Bimbo, Cemex van a mantener al país, también estamos muy equivocados, porque estas grandes empresas en muchas ocasiones no invierten ese dinero en el país, es decir, no retorna. Y las grandes empresas extranjeras que están localizadas en el país solamente contribuyen al pagar el impuesto, al pagar la renta de los locales, a pagar los sueldos de los trabajadores, pero el grueso del ingreso regresa al país de origen o a las manos de la persona que tiene el mayor capital o las mayores acciones de esas empresas. Por eso es que hay que apoyar a las empresas locales.
Por eso también hay que actualizar las capacidades institucionales, sobre todo enfrentando estas más bien generando estas ventanillas de acceso para evitar la pérdida de tiempo, de recursos en trámites administrativos y garantizar certidumbre procedimental. Pero si me lo permiten, si todo ello no viene acompañado de políticas públicas para garantizar seguridad física y seguridad jurídica, nada de lo que yo he dicho y de lo que han dicho mis colegas va a tener un beneficio tangible en el corto plazo. Si ustedes les preguntan a las y los inversionistas extranjeros qué es lo que más les preocupa de México, la seguridad física y la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que todas y todos vemos las noticias, no hay que ser amarillistas ni caer en provocaciones, pero efectivamente cualquier país en el mundo tiene que garantizar la protección de las personas y también la protección de que las inversiones y los negocios van a tener frutos. Recuerden que cualquier empresaria o empresario quiere siempre invertir menos, pero ganar más. Una estrategia creíble, ¿no?, precisamente descansaría en dos frentes complementarios: fortalecer el mercado interno y abrir siempre con criterio nuevos horizontes. Las tendencias de relocalización cercana, el famoso nearshoring o el friendshoring, que ahora también se menciona, han dinamizado inversiones y cadenas de suministro, aunque con disparidades regionales. Y eso es histórico, ¿sí? Si nosotros analizamos la historia de la economía de nuestro país, veremos que siempre el norte ha estado muchísimo más desarrollado que el sur, ¿sí? Y esto, pues obviamente genera muchos problemas y es uno de los principales, digamos, elementos que se tiene que atender. También ha habido una desaceleración reciente del sistema productivo mexicano y por eso es que el Plan México, que se anunció a principios de este año, del cual ya la maestra Anabel Ortega mencionó brevemente, que por cierto fue diseñado por el gobierno federal pero en coordinación con el sector privado, lo cual me parece fantástico, así se tiene que trabajar, busca posicionar a México como un socio confiable. Promover la sustitución eficiente de importaciones y elevar el contenido nacional y regional. Por eso es que se han previsto, y digo previsto porque no es digamos, un gasto que se vaya a hacer en el corto plazo, incentivos fiscales por 30,000 millones de pesos y la meta de elevar la inversión total al 28% del Producto Interno Bruto hacia 2030, lo cual es muy importante, pero desde mi perspectiva también es peligroso. ¿Por qué? Porque entre más hagas que tu Producto Interno Bruto dependa de algo fuera de tu industria o de tu capacidad instalada, pues más vulnerable te vas a volver a los shocks internacionales. Siempre le digo a mis alumnas y a mis alumnos, la dependencia que tiene México hacia Estados Unidos implica que si a ellos les da gripa, a nosotros nos da COVID, con influenza, con neumonía y prácticamente nos morimos. Países como Chile, por ejemplo, que tienen un mayor grado de diversificación, tienen una resiliencia económica mucho mayor. Es por eso que ante una crisis, pues tienen una capacidad de recuperación mucho más rápida. Por eso es que se tiene que buscar que los beneficios no solamente se concentren en regiones dinámicas como es el norte y el Bajío, que son obviamente las más industrializadas, desde luego nuestra capital. Además, la masificación del nearshoring demanda planificación urbana y ambiental precisamente para no reproducir cuellos de botella en agua, energía y vivienda, que pasó con Tesla en Monterrey, ¿sí? Si no garantizo un abastecimiento suficiente de agua y energía, fundamental para cualquier empresa de cualquier ramo, cualquier producto o cualquier servicio, pues esa empresa va a decidir no instalarse en el país. Y si nos volvemos más nacionalistas en temas energéticos, ¿no?, dándole a Petróleos Mexicanos y a la CFE básicamente el control de estos dos elementos fundamentales, pues obviamente vamos a generar una mayor incertidumbre. Por eso es que el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, el Telecuem modernizado, que eventualmente formará parte del acuerdo global, porque recordemos que son dos instrumentos diferentes, no se había firmado por todas las modificaciones en materia energética que se hicieron durante el sexenio del expresidente López Obrador y que ahora la presidenta pues ha fortalecido, ¿no? Entonces ese miedo que hay es patente. Hay quienes dirán, es que ya se va a firmar el Tratado de Libre Comercio, ya se va a firmar el acuerdo global. Sí, pero no necesariamente porque las partes estén de acuerdo, sino porque Trump está funcionando como catalizador para destrabar todos esos acuerdos que estaban trabados por alguna u otra razón. Es lo mismo del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que lleva 20 años negociándose. Ya está
más cerca de firmarse porque dicen las partes, o me empiezo a aliar con diferentes socios o Trump nos va a comer. En México es lo mismo. Entonces es muy importante la planificación urbana, una agenda de suelo industrial con criterios de sostenibilidad, porque como dijo en su momento una persona cuyo nombre no recuerdo, pero que fungía como embajador de Bolivia en México hace, pues yo creo que en 2008, 2010, cuando yo estudiaba la licenciatura, dijo, nosotros siempre pensamos de manera errónea, ¿sí?, que lo que estamos viviendo va a ser una herencia para nuestras hijas y para nuestros hijos. No, se equivocan. Lo que estamos viviendo es un préstamo que nos están haciendo nuestras generaciones futuras. Si nosotros cambiamos de mentalidad, pues vamos a generar, digamos, estos cambios estructurales que son necesarios desde el diseño como académicos hasta la implementación por parte de las y los funcionarios públicos. Por eso es que transitar del discurso a la ejecución es fundamental fijar metas verificables y de fácil monitoreo, de alguna forma tratar de evitar, por ejemplo, duplicar proveedores certificados, reducir tiempos en reglas de origen, favorecer el crédito productivo para las micro, pequeñas y medianas empresas, disminuir los trámites administrativos. Imagínense un trámite administrativo para una persona que exporta aguacates o algún bien perecedero, ¿sí? ¿Qué pasa si sus productos se quedan en la frontera porque no cumplió con un etiquetado? Porque no se le enseñó que para exportar a Estados Unidos o a la Unión Europea tiene que traer una etiqueta donde diga, no sé, el número de piezas y el peso de cada aguacate. ¿Qué le va a pasar al producto? Se va a echar a perder. Y eso es una pérdida directa no solo para el exportador, sino para la economía en términos generales. Pero sin habilitadores como energía suficiente y confiable, seguridad física y jurídica, competencia efectiva en transporte y logística, todos los incentivos que ustedes quieran se diluyen en sobrecostos. Una política de desarrollo de talento que forme perfiles técnicos, ingenieriles y de programación va a acelerar la conversión del nearshoring en valor agregado nacional. Por eso todo lo que se está haciendo en la licenciatura de negocios globales aquí en la Ibero es fundamental. Hay que enseñarle a las y los alumnos que no todo queda en la teoría, sino que hay que trascender a la práctica. Por eso me encanta que cuando a muchas de mis alumnas y alumnos los invité al congreso, la gran mayoría me dijo, profesor, no puedo porque trabajo, ¿sí? Y yo creo que eso es fundamental, porque hay que comenzar a generar capacidad técnica instalada desde el nivel de licenciatura. Y en el plano social, la narrativa de diversificación debe anclar su legitimidad en la creación de empleo formal, la movilidad laboral, la capacitación, evitando caer en esta falsa dicotomía entre integración y soberanía, ¿sí? Que es algo también muy escuchado en el discurso del gobierno actualmente. Yo creo que la palabra soberanía es la palabra que más ha mencionado la presidenta Claudia Sheinbaum. Así como neoliberalismo, el expresidente Donald Trump, Claudia Sheinbaum, soberanía. Y no tiene por qué estar peleada la soberanía con la integración comercial, de ninguna manera. Más que, digamos, elementos competitivos, yo creo que son elementos claramente complementarios. Ahora, en el frente norteamericano, la coordinación con Canadá pues constituye un ancla de estabilidad y una palanca de negociación. Todo lo vemos con Estados Unidos, pero olvidamos que nuestro tercer socio comercial, bueno, cuarto después de China, o sea, Estados Unidos, China, el tercero vendría siendo Canadá. Por eso es que la visita del primer ministro Mark Carney en septiembre de este año pues evidenció la intención de elevar la relación bilateral a una asociación estratégica integral, asentando un plan en 4 pilares: prosperidad, movilidad, bienestar, inclusión, seguridad y desde luego medio ambiente y sostenibilidad. Desde mi perspectiva también esto fue un hecho coyuntural propiciado por el presidente Donald Trump. La pelea que tiene actualmente con el primer ministro canadiense y en su momento con el ex primer ministro Justin Trudeau, pues obviamente alenta que los países busquen los socios comerciales más próximos. Es lo que está ocurriendo con México. Ahora, yo no sé si México va a ser capaz de, por ejemplo, cumplir con todos estos proyectos en materia medioambiental y sostenibilidad, cuando lamentablemente seguimos transitando hacia una economía cada vez más dependiente de los energéticos no renovables. ¿Sí? Cuando uno de los principales proyectos del gobierno es una refinería y uno de los gastos más altos fue la compra de una refinería en Texas, pues yo no sé qué tan bien se va a transitar hacia una economía verde y sostenible.
Es decir, no sé qué tanto se va a traducir el discurso en una operacionalización que lleve eventualmente a beneficios tan importantes como es garantizar un medio ambiente sano. Sin un medio ambiente sano, nada de lo que hagamos va a tener un resultado, favorable. Ahora, para blindar a la región frente a choques externos, conviene explorar algunas medidas cooperativas, sistemas de alerta temprana ante incrementos súbitos de importaciones, ventanillas de reparación rápida para pymes, paneles acelerados de solución de controversias bajo el capítulo 31 del TEMEC. De hecho, es la asignatura que imparto una de las dos asignaturas que imparto aquí en la Ibero, solución de controversias comerciales globales. Y precisamente lo que hablamos, la importancia de acelerar la solución de controversias, porque cualquier controversia que implica pérdida de tiempo, y la pérdida de tiempo para cualquier empresa y para cualquier persona es pérdida de dinero, y es algo que no se puede permitir. Resulta igual prometedor avanzar hacia reconocimientos mutuos de certificaciones técnicas y sanitarias, precisamente para evitar que estas barreras no arancelarias impidan el dinamismo comercial, movilidad de talento, de lo que hablaba la maestra Anabel. Si yo quiero ir a capacitarme a Estados Unidos, ¿cómo le voy a hacer con el miedo de que haya una redada y por el simple hecho de ser latino, pues me regresen a mi país sin preguntarme? Todo eso obviamente que afecta la integración comercial norteamericana. En cuanto a la relación con China, súper importante, esta exige un pragmatismo estratégico que combine siempre cooperación, pero límites muy claros. ¿Por qué? Porque más allá de la competencia en sectores claves como el automotriz, ¿no?, en el que México ha considerado incluso imponer aranceles de hasta 50% para ciertos productos provenientes de dicho país asiático, no hay que perder de vista que China es un socio indispensable para la diversificación comercial y la inversión en infraestructura y tecnología. El gobierno quizá no lo dice, pero dos de los más grandes o de los macroproyectos vigentes en México en temas de logística y de comunicación para la industria son con capital chino. Digo, si nos comparamos con el resto de América Latina, tenemos muy poca inversión en ese sentido, pero aún así hay megaproyectos que están siendo financiados por un país que desde mi perspectiva tiene un capitalismo de Estado bien afianzado y lo que le ha permitido ser ahora el principal competidor de Estados Unidos y quizás en muchos rubros ya haberlo superado. Después de esta noticia de los aranceles a China, que causó obviamente escozor y que salió el embajador de México en China y el portavoz de Xi Jinping y de la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Relaciones Exteriores de China quejándose de que estas prácticas violan el derecho comercial internacional y las prácticas que se han impuesto a nivel internacional a través de la Organización Mundial del Comercio, pues la presidenta Claudia Sheinbaum abrió un diálogo de alto nivel con Beijing para precisamente atender desacuerdos derivados de estas medidas, al tiempo que China inició una investigación sobre la propuesta de gravar miles de importaciones provenientes de países con los que no existen acuerdos comerciales. ¿Sí? Recordemos que en términos prácticos México tiene las manos atadas porque dentro del TEMEC hay una cláusula que no le permite ni a México, ni a Estados Unidos, ni a China suscribir un acuerdo comercial con un país cuya economía no sea de mercado. Siempre les digo a mis alumnas y a mis alumnos, y entre paréntesis con negritas, reflectores, luces de neón, está China. Pero México puede tener una relación fructífera con China si se buscan los mecanismos, por ejemplo, a través del interregionalismo, del cual hablaré en unos momentos. Entonces, este doble movimiento, por un lado, un discurso contra China para dejar tranquilo a Trump, pero al mismo tiempo abrir un diálogo para tratar de esclarecer esta situación ante nuestro segundo socio comercial, pues confirman la necesidad de canales institucionales que eviten la escalada y encaucen la cooperación. Por eso es que un enfoque progresivo puede apoyarse en mapas de riesgo por sector, reglas claras de verificación de origen, proyectos de inversión que contemplen transferencia de capacidades, inversión que genere esta capacidad instalada de la cual ya les he hablado anteriormente, encadenamientos con proveedores locales y cumplimiento tributario estricto y desde luego la reciprocidad regulatoria, que es un componente central para generar confianza ante cualquier socio extranjero. Ahora, si analizamos la inversión extranjera directa reciente, el contraste es muy claro. Entre 2017 y 2024, el flujo acumulado desde China, incluyendo Hong Kong, que sabemos que es una región
Administrativa Especial, fue alrededor de 3.200 millones de dólares, equivalente al 1.2% de la inversión extranjera directa total del periodo, frente a 113.000 millones de Estados Unidos, que representaron el 40% de la inversión total. Es decir, si nosotros comparamos, Estados Unidos se lleva de calle a China en materia de inversión, ¿de acuerdo? Pero aún con este rezago, la inversión china ha crecido con fuerza desde 2018, sobre todo con presencia en manufactura, energía y electrónica, y con proyecciones de expansión si se administran con claridad las tensiones arancelarias. Además, aunque hay poco más de 1,000 empresas chinas registradas formalmente en México, bajo el régimen de inversión extranjera directa, hay estimaciones que sugieren que si incluimos otro tipo de representaciones como distribuidores e intermediarios, la cifra real podría situarse entre 4 y 5,000 empresas de origen chino, lo cual no es nada desdeñable, y por lo tanto una política, digamos, confrontativa con China, desde mi perspectiva, no es la mejor opción para el gobierno ni para la sociedad mexicana en su conjunto. El nearshoring de firmas chinas ha suscitado recelos de Washington, por supuesto, y sobre todo en el primer y segundo mandato del presidente Donald Trump. Por ello, conviene reforzar la verificación de origen, la transparencia para que la relocalización funcione como palanca de contenido regional y empleo formal, y no solamente como una vía para la evasión de obligaciones. La discusión política y pública debe moverse de quién invierte a cómo y con qué compromisos invierten, y de qué forma esto se va a traducir en una mejora para mi sociedad, ¿sí? Por eso es que la politización de todos estos temas quizás tampoco es la mejor ruta para garantizar pues que todo esto lleve a buen puerto. Ahora, más allá de la bilateralidad, la diversificación se nutre del interregionalismo, que es algo que he venido trabajando en estos últimos años, en particular el cuasi interregionalismo, que se refiere a la relación formal de un país como México con un proceso de integración regional, como podría ser la Unión Europea, la Unión Africana, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, el últimamente mencionado Organización para la Cooperación de Shanghái, y muchos otros regímenes de integración en los que los estados deben priorizar sus necesidades, ofrecer digamos, seguridad y muchos atractivos para tocar la puerta a esos regímenes de integración y establecer una relación formal. La modernización del acuerdo global con la Unión Europea prevé, una vez concluido su proceso jurídico, que puede tardar muchos meses más, liberar aproximadamente el 99% del comercio bilateral, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el 99% de lo que México le vende a la Unión Europea y de lo que la Unión Europea le vende a México va a estar libre de aranceles. Algo que mejora con respecto al Tratado de Libre Comercio vigente, porque en este caso muchos productos agrícolas y agropecuarios sobre todo mantenían un nivel de aranceles, porque son productos sensibles para ciertas economías con fuerza en la Unión Europea, como es Francia y España, por ejemplo. En el plano normativo, el acuerdo va a reforzar la cooperación en desarrollo sostenible, seguridad, migración, igualdad de género, va a consolidar compromisos en derechos humanos y multilateralismo, o al menos eso se prevé, y desde luego una coordinación más estrecha en reducción de riesgos de las cadenas de suministro, aseguramiento de insumos críticos y acción climática. Obviamente, para que esto entre en vigor, la Unión Europea tuvo que haber hecho un análisis sustantivo de si México era un Estado democrático y de derecho, garante de los derechos humanos. Desde una perspectiva muy crítica, quizás hay muchas dolencias, muchas fallas, pero precisamente el factor Trump es lo que catalizó que muchos de esos elementos quizás se pasaran por alto en el momento para aprobar el acuerdo y tratar de garantizar una mayor cooperación que le brinde una certeza a ambos socios fundamentales de Estados Unidos, pero que de manera complementaria se pueden digamos, complementar. El Pacífico, desde luego que ofrece un segundo eje interregional, la membresía de México, por ejemplo, en el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que es, desde mi perspectiva, y según lo dicen las y los analistas expertos en la materia, el acuerdo comercial más importante a nivel internacional y el más ambicioso. ¿Por qué? Porque está compuesto por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y ahora el Reino Unido.
también ya se incorporó. Al salir de la Unión Europea, pues el Reino Unido tuvo que buscar otros horizontes, lo está haciendo con México, pero también a través del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. El acercamiento con la Asociación de Naciones del Sureste Asiático también es muy importante porque permite explorar reconocimientos mutuos, por ejemplo, en certificaciones técnicas y sanitarias, disciplinas sobre subsidios y compras públicas, marcos para flujos de datos confiables, protección de propiedad intelectual. Entonces, como ustedes ven, no todo necesariamente es el intercambio de bienes y servicios, ¿sí? Hay muchos otros elementos que pueden favorecer la diversificación. La experiencia de países del sudeste asiático sugiere que la combinación de apertura comercial con construcción de capacidades domésticas en logística, financiamiento y certificación, pues va a reducir precisamente barreras de entrada y va a acelerar el aprendizaje de las personas exportadoras. Nada de lo anterior sería sostenible sin una base interna robusta que convierta la apertura en valor público. La política de competencia debe evitar que estructuras concentradas diluyan los beneficios de la integración. Y desde luego la política de talento basada en formación técnica e ingeniería, como ya lo había mencionado, pues va a ser fundamental para garantizar que todo esto de lo que estamos hablando se traduzca en empleos formales bien remunerados y en mayor contenido nacional. Para mantener el rumbo es recomendable instalar una cultura de evaluación con indicadores de procesos y resultados, monitorear de forma periódica los principales agregados macroeconómicos, generar un esquema de rendición de cuentas con evaluaciones independientes, revisiones de medio término, mecanismos de corrección rápida, y de cara a la revisión o renegociación del TEMEC, pues la postura mexicana debe combinar firmeza técnica pero también flexibilidad estratégica. Firmeza para defender lo que a México le conviene, flexibilidad para actualizar el marco a la realidad de las cadenas digitales, a los intangibles, a la transición energética, y que México corrija todos aquellos problemas que no le permite ser la nación que por lo que tenemos tendría que ser. En términos de orientación estratégica, México necesita una agenda simultánea, no excluyente hacia Estados Unidos y China, con Estados Unidos un compromiso renovado con la competitividad regional, pero con Beijing una agenda que priorice inversión de alto valor, transferencia tecnológica, respeto a las reglas claras, respaldada por canales de diálogo de alto nivel. El hilo conductor en ese sentido creo que es fácil de enunciar, pero el problema es que es muy exigente para ejecutar. Entonces, el neoproteccionismo estadounidense, y con esto termino, puede convertirse en catalizador de transformación si México actúa con coherencia y visión de largo plazo. Reducir la dependencia asimétrica de un solo mercado, fortalecer cadenas productivas internas, incorporar a pymes a la exportación con estándares verificables y sostener un diálogo franco con las dos principales potencias económicas y militares a nivel internacional son pasos complementarios de una hoja de ruta que no debe buscar de ninguna forma la exclusión, sino más bien la integración norteamericana en la inteligencia de que ésta debe sofisticarse. En una era de regionalización fragmentada, la combinación de política industrial, diplomacia comercial y tecnológica, diplomacia cultural y diplomacia turística y gobernanza basada en métricas puede traducir la coyuntura en un reposicionamiento duradero de México que trascienda digamos, los rankings y que convierta al país en una economía abierta, resiliente e innovadora. Muchísimas gracias. Ahora me quedaré aquí para abrir la sesión de preguntas y respuestas y para tratar de generar un diálogo en estos 15 minutos que nos quedan de sesión. ¿Alguien que tenga alguna pregunta o algún comentario para mis colegas o para un servidor? Por favor. Adelante. Nada más voy a pasar el micrófono. Sí, está prendido. Así. Muchas gracias por su presentación a los tres. Muy interesantes los temas. Quería saber su opinión sobre, o sea, creo que ya sé cuál es la respuesta, dado que el mexicano está muy sesgado a dar esta respuesta, pero se habla mucho, por ejemplo, en el caso canadiense o estadounidense, de la posibilidad de que el TEMEC termine en un acuerdo bilateral en vez de trilateral, ¿no? Entonces,
más bien mi pregunta es, ¿qué probabilidad le ven a ese escenario? O sea, el mexicano, porque también el secretario, ¿no?, se ha puesto mucho énfasis en que no, se va a respetar la trilateralidad, etcétera. Sin embargo, hay mucha gente allá afuera, ¿no?, sobre todo en el ámbito, o sea, como financiero, ¿no?, que está muy preocupado por la posibilidad de que, pues en efecto, terminen siendo acuerdos bilaterales, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Canadá, México, etcétera. Eso por una parte. Y en segundo lugar, que creo que ya lo comentó un poco el doctor José Joel, pero quisiera tener la opinión de los tres. O sea, si ustedes fueran parte de estos paneles, ¿no?, de estas revisiones, ¿cuáles creerían que son los principales 3 temas, ¿no?, de conversación entre los países? Alguien que tenga otra pregunta para juntarlas todas y responder con el micrófono. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy interesante toda la plática. Yo soy Heidi Smith, soy profesora en el Departamento de Economía y tengo 2 preguntas. Primera es para Arisol. Aribel, ¿qué probabilidades o qué has visto en términos, o sea, trumpismo es un movimiento social donde Mega se presenta como la primera gestor o de ese movimiento? Pero hay quiebras en el Partido Republicano. Entonces, a mí me gustaría un poquito tu análisis de cuáles son las diferentes perspectivas dentro del Partido Republicano que no necesariamente son 100% maga, como dicen. Y la última para ti, José Joel. En términos de todos los tratados, y creo que has escrito, desarrollado muy bien las limitaciones que tiene México contra la relación China. Entonces, ¿cuáles son las debilidades o dónde son las áreas de oportunidad? O sea, obviamente el turismo es uno de ellos, pero ¿dónde? Y has dicho como muy específica que hay que mitigar estos riesgos, ¿no? Pero ¿dónde son los rangos o espacios cuando estamos renegociando TEMEC que usted vea como áreas de oportunidad? ¿O dónde están las áreas que firmemente no se puede y donde hay como rubros de oportunidad? Hablaste un poquito de empresas medianas, pero ¿podrías hablar un poquito de sectores o áreas posibles de renovación que no necesariamente está anclada, ¿no? Porque tenemos apenas el secretario de Economía hablando sobre va el Marchant, pero la pregunta es ¿en qué áreas específicas de por sectores? Gracias. Hola, buenas tardes. Muy agradecido por sus presentaciones. Yo quisiera hacer una pregunta también al compañero relacionada mucho con lo que está preguntando la doctora. En tu caso hablaste mucho sobre política industrial, sectores y generación de capacidades digamos, en empresas relacionadas con productos y sectores de alto valor agregado o de alta intensidad tecnológica. En el caso específico del Plan México, que se muestra como el tratado o el gran acuerdo de este gobierno para, digamos, impulsar industrialmente el país, en sí mi pregunta es muy relacionada con la restricción presupuestaria que tiene ese plan, porque creo que en términos de montos no hay una visualización o una concretización respecto a magnitudes monetarias. Y en nuestro caso, en nuestro país hay una restricción fiscal muy fuerte relacionada con la reforma fiscal, que parece que este gobierno no lo va a hacer. Y en ese sentido, política industrial va muy vinculado con inyección monetaria, que parece ser que este gobierno no tiene para poder, digamos, implementar todas las estrategias que están vinculadas y decretadas en dicho plan. Entonces, me gustaría como que nos ayudes a razonar un poco más sobre esta restricción y sobre el plan, etcétera. Tenemos una última pregunta. Hola, yo soy Araceli, estudiante de la carrera de Economía en la Universidad de Guadalajara. Agradecerles profundamente su participación, creo que es mi bloque favorito hasta el momento del Congreso. Y mi pregunta es, ¿podría el surgimiento del bloque BRICS modificar los incentivos de México para integrarse a nuevas plataformas interregionales? Muchas gracias.
Muchísimas gracias por las preguntas. Si les parece, seguiremos el orden de presentación con máximo 1.5 minutos por ponente. El tema de la bilateralidad versus trilateralidad, se los voy a poner en un ejemplo bien simple y básico. Nosotros tres no siempre podemos estar juntos. Muchas veces hay conversaciones que únicamente aplican entre Joel y Anabel. Hay conversaciones que estamos en el WhatsApp, Anabel y yo, pero al mismo tiempo estamos en el chat donde estamos los tres. Hay veces que podemos coincidir, Joel y yo, pero Anabel y yo no, o al revés. Hay veces que ellos dos coinciden en muchas cosas y donde yo no, pero eso no significa que no podamos estar los tres aquí juntos en las coincidencias. Y lo pongo tan simple porque siempre me gusta hacer una analogía de la vida normal con las grandes problemáticas globales. Y yo creo que a pesar de estas discrepancias, a pesar de que hoy Trump amenaza a Canadá, a pesar de que Trump está enojado con el gobierno mexicano por el tema del crimen organizado, es mejor los tres juntos que separados. Entonces, mi pronóstico es que a pesar de la adversidad, estarán en esta parte sin duda juntos. Contestando la pregunta de Heidi, que era, ya no me acuerdo, el tema del trumpismo, gracias. La cuestión es que el maguismo, por MAGA, ya está absorbiendo al Partido Republicano. El Partido Republicano no está teniendo otra alternativa o no tiene otra opción paralela. Entonces, me parece que aunque hay republicanos que no están a favor de Trump, que inclusive son anti-Trump, pero que son mega republicanos, no, ahorita no tienen otra alternativa. Entonces, más bien sería aquí el planteamiento de cuál va a ser la plataforma política de los demócratas para darle batalla a MAGA para las elecciones del año que entra, que son las intermedias, y las presidenciales, que serán en el año 2028. Yo creo que esa va a ser un gran debate y aquí la experta politóloga podrá complementar más esta cuestión, porque del trumpismo se pasó a la trumpización. De la trumpización vemos la neotrumpización, pero en paralelo corre el tema del proyecto MAGA o esta ideología política MAGA que no todos los republicanos comparten, pero que algunos, inclusive demócratas, sí comparten. Y entonces ahorita yo creo que es un collage ahí medio raro el escenario político de cuál va a ser el futuro. ¿Quién va a ser el heredero político? También ahí hay una gran incógnita de si es J.D. Vance, si va a ser Marco Rubio. Hace 2 días yo veía una imagen en Instagram donde decían que después de varios periodos, Trump está construyendo y preparando a su hijo Byron para que sea presidente en Estados Unidos después de varios tiempos. Entonces yo creo que es muy interesante y bueno, no sé ahora quién va, pero le paso el micrófono a Anabel porque tú tienes micrófono. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente, el trumpismo como bien movimiento social no necesariamente cuentan con estructuras formales, pero el relato es muy poderoso, hablar del nativismo americano, de todo esto que sí viva y por eso trasciende hacia los demócratas, no necesariamente es un partido. Lo que es posible, como dice la doctora Aribel, que Trump esté pensando como en esta sucesión después de no sé cuántos periodos, lo cual en los Estados Unidos y también aquí, lo que pasa es que se nos olvida la historia, hablan de estas familias políticas, ¿no? Estamos viendo los Bush, los Clinton, todo esto es factible de que se logre, no lo sé, porque no estoy tan segura que ciertos sectores de la población resistan las medidas tan coercitivas de Trump, sobre todo en lo social, ¿no? El anti-wokeismo y todo eso. Entonces, yo creo que están en un proceso de redefinición. Incluso Elon Musk había dicho que necesitaban otro partido político, ¿no? Pero en un sistema bipartidista eso es también complejo. Entonces,
Pues no hay nada escrito, vamos a ver, y las intermedias pues van a ser un muy buen termómetro. En cuanto a lo que decías muy bien de los 3 elementos que serían muy importantes cuidar en una renegociación, desde luego tener a Canadá, o sea, eso sí, estoy completamente, coincido, siempre es mucho mejor, precisamente por ser uno de los temas, o sea, la diversificación, como lo expuso el doctor Peña, en el tema del sector secundario, en la rama industrial, es muy complicado porque en eso estamos totalmente ligados a Estados Unidos. El sector secundario está totalmente interconectado, por eso hasta nos dicen que México es diferente, ¿no? Lo ha dicho incluso el gobierno de Trump. O sea, las cadenas de valor y productivas siempre estamos de la mano y esas restricciones, aunque no estén escritas de jure, pues sí de facto, tiene que ver con que no necesariamente toda nuestra diversificación va a ser fácil, sobre todo con China. Pero sí hay un tema que podemos arreglar, que es precisamente en la política migratoria, no la de los inmigrantes irregulares en Estados Unidos, no, en el sector turístico. Es decir, una de las importantes formas de atraer, por ejemplo, el turismo chino, es muy poderoso, pero no en el segmento de playa. Ellos no van a la playa, de hecho no sé si sepan, ellos no se asolan, o sea, no les puede dar el sol. En el sector colonial, en estas ciudades coloniales, en estas rutas históricas, como lo hizo España en su momento, los paraderos, no, es lo que hace muy bien, por ejemplo, Querétaro, no la ruta del vino y tal. Yo creo que los estados, y esto es algo de lo que quiero complementar cuando digo que el Consejo de Promoción Turística se convirtió en la zona del confort de los estados. El federalismo mexicano debe atender esto. Todos los estados de la República tienen un fideicomiso de promoción turística. El estado, la federación es un rector, es un regulador de política pública, no es el que ejerce el presupuesto. Los estados lo están haciendo muy bien frente a esta, salieron de la zona de confort, Querétaro sale a las ferias, Querétaro sale, Sonora sale, todos ellos salen a competir por el mercado, ese es el verdadero federalismo. Y las zonas, las rutas históricas de queso y vino y demás son muy atractivas. Ahí sí podemos negociarlo con Estados Unidos porque nuestra política de visados tiene que ver con la política de Estados Unidos. O sea, nosotros les pedimos visa a Argentina, a Brasil, a Chile, a Colombia por los Estados Unidos. Ahí sí podríamos resistir un poco en términos de también intercambios académicos, de becas, de cooperación entre universidades, este tipo de visados que son muy benéficos también para México y también para Estados Unidos. Yo creo que ahí podemos resistir un poco y en algunos productos, por supuesto, agrícolas, ¿no? Donde tenemos fortaleza de negociación y también flexibilizar en temas de embalaje y transportación. Lo que no se revisó en el primero, que fue el primer NAFTA, fue precisamente la transportación, lo caro de la logística y los embalajes, ¿no? Todo es como se. Entonces yo creo que ahí son esas 3 que pueden ser muy importantes, más allá de la política industrial. Ahí sí Estados Unidos no nos va a dejar movernos mucho con los componentes chinos y el petróleo ruso o de lo que viene de India y los BRICS, justo por lo que decían, no creo que nos den mucho chance. Gracias. Muchísimas gracias. Rápidamente, en el caso del TEMEC, temas a defender: acceso sin aranceles en productos sensibles, garantizar certidumbre regulatoria, paneles de solución de controversias efectivos, aunque aquí México también tiene que comprometerse a cumplir de manera estricta con los informes remitidos por los paneles, reglas de origen claras, especialmente en el sector automotriz, y movilidad de profesionales y facilitación aduanera para reducir costos. Las áreas de oportunidad de la relación México-China: cadenas de valor en el sector automotriz, electrónica y agroindustrial, obviamente con cumplimiento pleno del TEMEC para evitar ahí una controversia que derive en un panel donde México saldría perdiendo, coinversión en inversión y desarrollo, financiamiento de estructura y logística y desde luego educación y turismo académico. Y también creo que México tiene mucho que aprender de China sobre el manejo de riesgos geopolíticos. El Plan México efectivamente lo que busca es priorizar los habilitadores que yo ya mencionaba en la presentación: energía confiable, logística, talento, simplificación regulatoria, pero ante una falta de ingreso fiscal por cualquier razón, ya sea por una política incipiente o por incluso problemas de ingreso
de la sociedad mexicana, yo creo que habría que recurrir a instrumentos de bajo costo fiscal, como compras públicas inteligentes, garantías y créditos de desarrollo, depreciación acelerada, los clústeres y también préstamos internacionales, siempre y cuando estos se hagan de manera estratégica y no solamente por endeudamiento. La cuestión de los BRICS, sin duda, la participación completa de México en los BRICS es imposible. Ya ven cómo nos fue mediáticamente cuando en una de las imágenes de la reunión de los BRICS, de esta nueva moneda que iba a salir, venía la bandera de México. No sé si lo recuerden, prácticamente nos destruyeron, pero sí es posible mantener un diálogo en temas muy puntuales como por ejemplo estándares de calidad, salud, alimentos, diversificación energética con India y Rusia desde luego a la cabeza, pero siempre buscando no comprometer nuestra relación con América del Norte. Creo que con eso respondo las preguntas. Yo cerraría este panel con 3 ideas que creo que nos podrían ayudar no solo a resumir lo que hemos dicho, sino a seguir pensando ahora que salgamos de este auditorio que, insisto, está precioso. El neoproteccionismo de Donald Trump, ¿a qué obliga no solo a México, sino a todos los países del mundo? A generar respuestas estratégicas y coordinadas. En el caso de México, el TEMEC sigue siendo un pilar fundamental, sobre todo si se articula con diversificación real y políticas pro productividad. Y desde luego proteger el ingreso y la competitividad del país y de nuestros sectores requiere innovación, formalización y una diplomacia económica proactiva, sin descuidar los puentes del turismo y la cultura que fortalecen nuestra proyección internacional. Agradezco a la maestra Anabel Ortega, a la doctora Aribel Contreras y sobre todo a todas y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Sigan disfrutando del Congreso y nos vemos en el Coffee Break. Muchas gracias. ¿Nos podríamos tomar una foto todas y todos? ¿Les parece? Y ya después uno de nosotros que aquí estamos. Si quieres te paso el mío, que le doy las... ¿Cómo estás, Mariana? Pasen a la foto, no cobramos. No cobran por la imagen. Aquí la imagen es otra. Por favor, doctor. No, ándale, ya ándale. Porque es el único. Exacto. Eso de café porque van a decir consumir. Ay, gracias, Yolanda. Nos visita desde la Universidad de La Salle, colega. Esa. Venga. ¿Sí salen todas? ¿Todos? Listo. 1, 2, 3. Toma muchas, Y ya yo edito. Por favor. 1, 2, 3. Muchísimas gracias. Un gustazo. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Bye, Mariana.